periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Ángel Lockwood, destacado abogado constitucionalista, ex ministro de Industria y Comercio, ex ministro de los fondos europeos, ex miembro de la Junta Monetaria, ex embajador dominicano en Colombia, escritor. Doctor Ángel Lockwood, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo para analizar este panorama político nacional que se inicia con una denuncia en esta semana de 38 obras por 11.800 millones que la otorgara el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, durante su gestión de ministro de Obras Públicas, en los finales, buscando la candidatura presidencial del PLD. ¿Cuál es la visión que tiene usted de ese acontecimiento político en tiempo de que él es el candidato del gobierno, el candidato del presidente, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, brazo político del gobierno? ¿Qué podría usted decirnos? Buen día, Guillermo. Gracias por la oportunidad de nuevo de conversar con la familia dominicana que se encuentra en el país y la que se encuentra fuera del país, en esta tribuna que ya es una institución política de la República. Esta semana se inició con un programa presentado por la periodista Alicia Ortega en la que se hizo la denuncia que tú indicas. Pero inmediatamente después también se hizo eco editorialmente el Listín Diario. Esta misma semana se han publicado los informes de Latino Barómetro que tratan el tema de la corrupción y la gravedad de este flagelo en la sociedad dominicana, en el mundo, en la sociedad dominicana en particular. Pero asimismo se han hecho eco del tema en esta semana los candidatos presidenciales, Luis Abinader, que ha pedido al procurador que investigue, y Leonel Fernández, que ha dicho que se trata de un escándalo. Yo creo que la vida y el quehacer público de todos los candidatos debe ser analizado. Los de Luis, los del presidente Fernández, los de Gonzalo, todos. Desde luego que una denuncia como esta es una denuncia grave. Yo creo que ha actuado correctamente el señor Gonzalo al pedir que se le investigue, pero lo ha hecho incorrecto en el sentido de que la gente sabe que Lidio Cadet fue miembro del comité electoral del PLD que lo declaró ganador en la contienda. En consecuencia, es como reírse de la gente, decirle que me investigue, pero que me investigue Lidio. Cuando, en realidad, lo que ha debido producirse y lo que yo animo que se haga es, si se quiere hacer bien, lo que se debe hacer es que el Congreso, que la Cámara de Diputados, la Unidad de Control de Presupuesto, la Comisión de Presupuesto de la Cámara, verifique si se ha cumplido la normativa de contrataciones públicas para el otorgamiento de 11.500 millones de pesos en compra de asfalto en un periodo tan neurálgico como lo es el periodo de preelección de un candidato y sobre todo cuando el ministro es candidato. Y además no se trata de 3 centavos. La corrupción es un flagelo terrible, Guillermo. A veces la corrupción se enfoca desde el punto de vista de la distracción o de la sustracción, cualquiera de las dos, de fondos públicos, a cargo de un funcionario público. Pero el daño que le hace la corrupción a la sociedad es terrible y va mucho más allá de sustraer fondos públicos. Porque hace que las decisiones que se toman no sean las mejores. No solo es un robo, es que casi siempre está acompañado de una mala calidad del servicio, de una mala calidad del bien que se adquiere. Porque si fuera en competencia de calidad que se ofrecen los bienes para que se decida, entonces los bienes serían todos buenos porque si no, no se... Doctor Ángel Lockwood, pero usted no puede ignorar, como no lo ignora la familia dominicana, que todos estos escándalos de corrupción, incluyendo lo que van al Ministerio Público, no hay un resultado. La familia dominicana dice, no pasa nada. Los ladronazos
de 20 años, no le pasa nada. Y digo ladronazos, como lo diría Felucho Jiménez, miembro del comité político del PLD. ¿Qué dice usted? Mira, el mundo entero está afectado por este flagelo. Lo que ocurre es que en todas partes del mundo se juzga y se sanciona, y aquí no. Ahora mismo, funcionarios de hace 17 años del Partido Socialista Obrero Español del gobierno de Zapatero fueron condenados esta semana en España. En Perú, la gente que tuvo que ver con Odebrecht está condenada. Fue preso un presidente en Panamá, otro en Guatemala. En todas partes se está jugando la corrupción y se están aplicando sanciones. Aquí todavía no. Bueno, ya es hora de que se apliquen, porque las cosas no pueden seguir haciéndose mal de manera indefinida en un país que las está padeciendo. En consecuencia, Guillermo, yo no tengo dudas de que se empezarán a corregir, porque la sociedad está despertando y está reclamando que se corrijan y que se apliquen sanciones. Ahora mismo, si tú te sientas a ver, no es solo el Latinobarómetro el que ha dicho que es el segundo problema. No, no. El Barómetro Global de la Corrupción publicó en Bruselas la semana pasada que la República Dominicana es el segundo país más corrupto de América, inmediatamente después de Venezuela y seguido por Perú. Cuando tú tienes eso, el daño de la corrupción se va más allá de la sustracción. Vuelvo al tema anterior. Es que carece el país de seguridad jurídica. Nadie puede venir a ofrecer, nadie puede venir a licitar, no hay reglas de competencia porque la competencia la determina el soborno. En consecuencia, el daño de la corrupción a la sociedad es terrible y por eso debe ser sancionado. Ahora, yo invito al candidato Luis Abinader, que está encabezando las encuestas, ha declarado que se designará a un procurador independiente, que en su gobierno el procurador será independiente del presidente a los fines de poder controlar este fenómeno, perseguirlo y sancionarlo. Pero ahora en lo inmediato yo lo animaría a que esta denuncia, porque las denuncias hacen daño, Guillermo, las denuncias hacen daño cuando no se investigan y se llega a conclusiones, porque también en el país hay gentes que se dedican a denunciar corrupción solo porque son unos chantajistas para pedir dinero. En consecuencia, cuando hay una denuncia como esta, con números, entonces debe llevarse hasta las últimas consecuencias la indagatoria. ¿A quién correspondería una indagatoria adecuada? ¿O corresponde una indagatoria adecuada y tienen el señor Abinader y el señor Fernández votos para pedirla? A la Cámara de Diputados, que la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados investigue si se cumplió con la ley, y no solo si se cumplió con la ley, porque a veces se cumple con la ley en el marco de una actuación ilegítima. Se crea una necesidad, se va a un ayuntamiento, a un municipio, y obvio que aquí hay muchos municipios que necesitan asfalto, la mayoría, y entonces se arregla la necesidad para producir el evento de compra de manera irregular. Se ha dicho que se violó la ley. Bueno, se violó la ley si no hay una declaratoria de emergencia, porque cuando no hay una declaratoria de emergencia, la ley dice que es en una contratación mediante una licitación. Si no hubo la licitación y no hubo la emergencia, entonces hay una falta. Pero no es solo ahí. Yo he visto que el señor Gonzalo ha dicho que él es una persona que cumple la ley. Yo supongo que quien cumple la ley también cumple las sentencias. Pues yo invitaría al señor Gonzalo a que busque la sentencia 26114 del Tribunal Constitucional, una sentencia del Tribunal Constitucional que él ordenó que fuera recurrida en revisión. Señores, una sentencia del Constitucional no es objeto de ningún recurso. Y él, para no pagarle a un individuo al que le habían pagado mal en Santiago, ordenó que recurrieran una sentencia del Constitucional. Eso es más terrible para una persona que quiere ser presidente, incumplir una sentencia del Constitucional, que esto. Yo te diría que me presente la licitación en la que se concedió el uso de vía pública de San Pedro a Boca Chica, que lo hizo él sin ir al Congreso por 35 años a una sociedad privada. ¿Quién ha dicho que un ministro puede dar concesiones públicas por 35 años sin que lo apruebe el Congreso? Yo te iría diciendo una serie de cosas que, bueno, pero lo que pasa es que no hay las sanciones y los mecanismos de investigación. En este momento, el Congreso tiene que cumplir con su deber. Doctor Ángel Locuar, los dominicanos estamos cansados, yo interpreto a muchos dominicanos, de que no hay consecuencia en la República Dominicana.
ni con el Ministerio Público, ni con el Poder Judicial blindado por el PLD, ni tampoco, ¿cómo van a respetar al Congreso? ¿Cómo van a respetar a las minorías si no hay consecuencias? Es un amerreír. ¿Qué dice usted? Yo digo que todo tiene su fin en la historia. Y las cosas comienzan siendo, y a veces a algunos les parece que no serán. Y un día las minorías se hacen mayorías. Hoy la oposición no es minoría, hoy la oposición es mayoría. El año que viene habrá cambio de gobierno. Y lo que está ocurriendo aquí no es distinto de lo que ha ocurrido en el mundo entero, sobre todo en América. Y los cambios se han producido y los correctivos se han aplicado. Solo que nosotros todavía estamos en una etapa inicial del proceso. Bueno, pero ahora hay una instancia, por ejemplo, pidiendo que no puede el presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, que no puede hacer campaña, ni puede hacer campaña por su candidato del PLD, por Gonzalo Castillo. ¿Usted qué dice? Que la historia va produciendo el desarrollo de los pueblos, Guillermo, y aquí fue tradicional, y a nadie le parecía mal antes que se hicieran cenas de recaudación política en el Palacio Nacional. Y ahora a nadie se le puede ocurrir en esta campaña que el presidente organice una cena de recaudación para un candidato, para el suyo o para cualquiera. Bueno, en Colombia un día al presidente Uribe se le ocurrió mencionar a Uribito en un consejo indígena, y el Procurador General de Colombia le ordenó en ese mismo espacio citar a los otros candidatos de oposición y darle el mismo tiempo que él le dio al candidato del gobierno. Bueno, un día yo estaba con el presidente José María Aznar, entonces todavía no lo era, competía con Felipe González, y el presidente González aparecía en la televisión todos los días como jefe del Ejecutivo, dando unas declaraciones. Bueno, en esa semana se sometió un recurso contencioso y le prohibieron al presidente Felipe González hablar por televisión o darle ese mismo espacio de tiempo al candidato opositor. Pero el presidente Danilo Medina ¿tiene derecho o no tiene derecho? No tiene derecho. ¿Por qué no tiene derecho? Porque una cosa es que la ley no te prohíba y otra cosa es que aunque la ley no te lo prohíba de manera expresa, esté bien hecho. El presidente de la República no es verdad que es un ciudadano igual que los demás. El presidente de la República lleva su investidura donde quiera que va. En consecuencia, cuando el presidente de la República entra en campaña, el Estado se mueve con él en favor de un candidato y eso rompe el principio de igualdad que debe prevalecer en una campaña política. En otros países, que aquí todavía estamos en vía de hacer eso, la Junta debería hacerlo por resolución. En otros países, en Colombia misma, se estableció que la ley de garantías, el presidente de la República en el año de campaña no puede hacer inauguraciones, el presidente de la República en año de campaña no puede hacer uso excepcional de los medios de comunicación, el presupuesto nacional no puede aumentar la partida de publicidad. Todo eso tiene que hacerse en la República, en la construcción de una democracia más equitativa, y la Junta tiene facultad legal para reglamentar eso. No es que el presidente de la República deja de ser un ciudadano, es que él no es un ciudadano cualquiera. Si no se empieza a arreglar, mañana tú tendrías que el presidente de la República eventualmente podría, no digo que éste lo vaya a hacer, convocar a todos los contratadores públicos y a todos los ingenieros y pedirle, bueno, de las contratas hay que darle tanto al candidato. Eso se hacía antes, Guillermo, todos lo sabemos, pero ya no se puede porque el desarrollo de la democracia dominicana requiere que la competencia política sea en condiciones de igualdad. Y en condiciones de igualdad es que Gonzalo, Luis Abinader y Leonel deben competir en condiciones iguales. Y en condiciones iguales no es cuando tú volteas el Estado para favorecer a uno de ellos. La Junta no solo tiene facultad para arreglar la campaña, sino que tiene el deber de hacerlo. Doctor Ángel Locuar, Leonel Fernández Reina participó en las primarias. Ahora la Junta lo reconoce como candidato presidencial del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Yo pregunto, y le pregunto a usted, ¿de qué sirve la ley de partidos políticos? La ley de régimen electoral. ¿Qué va a pasar con todos los que fueron precandidatos o candidatos en las primarias abiertas y cerradas del PLD y del PRM? ¿También tendrán derecho a que lo puedan postular? ¿Qué dice usted? Guillermo, esa es una pregunta muy interesante que agradezco la forma objetiva en que la presentas.
El hecho es el siguiente. Las leyes están para cumplirse si no son contrarias a la Constitución. Si son contrarias a la Constitución, entonces la jurisdicción correspondiente debe pronunciar su no aplicación al caso de la especie. O el Tribunal Constitucional debe declararlas no constitucionales y en consecuencia sacarla del sistema normativo. ¿Qué fue lo que ocurrió ahora? Que en ocasión de algo que tuvo que ver con un partido, el PTD, hubo un recurso ante el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral, que es la única autoridad, la última en materia electoral, decidió acoger una excepción de constitucionalidad en contra de dos artículos de las leyes 3318 y 1519. Y declaró que esos artículos no eran aplicables al caso del doctor Leonel Fernández y en consecuencia ordenó a la Junta, que fue parte del proceso, el registro de la candidatura. La Junta hizo lo correcto porque inscribió la candidatura en virtud de una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Ahora, esa sentencia del Tribunal Superior Electoral, ¿es aplicable a todos los que están en igual condición en el país? No, porque fue una sentencia dictada por el control difuso y solo es aplicable a ese caso. Sin embargo, ese es un precedente para todo el que esté en igual situación y todo el que esté en igual situación puede ir al Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Electoral tendrá la obligación de fallar igual, porque está obligado por su precedente. Ahora, dicho esto, Guillermo, porque ha sido de una manera o de otra dicho por otros esta semana, cabe la siguiente pregunta. ¿Eso es definitivo? No, no es definitivo. En materia de constitucionalidad, la única palabra definitiva es la del Tribunal Constitucional, que tiene para el día 29 fijada la primera vista de 5 recursos de inconstitucionalidad de los que está apoderado. ¿El Constitucional qué hará? Ahí 29 cerrará las audiencias, que podría haber otros recursos, y luego los refundirá todo. Y en un plazo de 4 meses debería dictar sentencia. Yo he dicho en otras oportunidades que el Tribunal Constitucional nunca ha fallado en el plazo requerido. Pero además hay otro problema. Mientras no se pronuncie el Constitucional, la candidatura del presidente Fernández es válida. Si el Constitucional se pronuncia a favor, es válida firme. Si se pronuncia en contra, queda anulada. Pero ¿qué es lo que ocurre en el Constitucional? Que y esto creo que es la primera vez que oigo que se plantea en un medio, y tu medio usualmente es el primero en muchas cosas. ¿Qué es lo que ocurre, don Guillermo, con el tema del Constitucional? Que tú recuerdas que la ley requiere de 9 votos. Y déjame decirte, el que pidió 9 votos por escrito y devolvió la ley porque no tenía los 9 votos fue el presidente Leonel Fernández cuando se hizo la modificación. Ahora ocurre que para que a él le den ganancia de causa en el Constitucional hacen falta 9 votos. Que no lo tiene. Pero ojo, tampoco hay 9 votos en contra. Entonces, si no hay 9 votos a favor, ni hay 9 votos en contra, el Tribunal Constitucional no puede fallar. Y mientras no pueda fallar, es válida la decisión del Tribunal Superior Electoral y la decisión adoptada por la Junta Central Electoral. Es válida la candidatura. Es válida la candidatura de él. Para que no sea válida, tiene el Tribunal Constitucional que pronunciarse en contra. Por los análisis que yo he hecho conforme a la jurisprudencia de ese tribunal y cómo los jueces se expresan con sus votos disidentes y no disidentes, hoy no hay 9 votos para el no, ni tampoco hay 9 votos para el sí. En consecuencia, sigue vigente la candidatura del PTD, pero eso no abarca a los otros partidos. Los otros partidos no tienen candidato porque eso solamente fue para el presidente Fernández, el que incoó el recurso y la Junta Central Electoral. Ahí no estaba el Partido Reformista, ahí no estaba la Fuerza Nacional Progresista. Ellos tienen que hacer su propio procedimiento, puede ser administrativo ya en este caso, usando el precedente, para que en sus boletas se registre la candidatura. Doctor Ángel Lockhart, no podemos terminar esta conversación sin preguntarle, pero ha sido al Partido de los Trabajadores Dominicanos que la Junta lo ha reconocido para que Leonel sea el candidato presidencial. Pero ese partido no hizo reservas, es decir, solo proclamó al presidente candidato. Es decir, no tiene senadores, diputados, municipios. Pero ahora bien,
la fuerza, ¿cómo le llama Fernández? La fuerza del pueblo. Quedó sin reconocimiento. Solamente tiene que ser a través del Partido de los Trabajadores Dominicanos, su candidatura con el apoyo de sus aliados. ¿Cómo lo analiza usted? Brevemente. Guillermo, en el escenario político, en lo que tiene que ver con el presidente Fernández y con el PLD, hay mucha rabia y a veces tú no sabes cuándo actúa la rabia o la razón. El presidente Medina ha mostrado ser un individuo prudente y sabio. Solo a veces lo he visto como que ha desencajado por la rabia. Pero corrientemente el presidente Medina actúa con bastante sabiduría, fruto de su condición de estratega. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, hay una avalancha en contra de las posibilidades del presidente Fernández. La más importante de ellas, a través del PTD, hoy Fuerza del Pueblo, cuya convención ha sido impugnada. Eso es otra cuestión que también deberá decidirse en el contencioso. La suerte de eso afecta a todo. En el contencioso se va a decidir la Fuerza del Pueblo, pero sin embargo, la pregunta sería, ¿y por qué el encono con la Fuerza del Pueblo si eso no evita que él sea candidato por otro partido? Es decir, eso no evita su candidatura. Por una razón estratégica. Ahí yo no creo que está actuando el PLD por rabia ni el presidente Medina. Yo creo que están pensando estratégicamente. Si el presidente Fernández va con la Fuerza del Pueblo, un partido nuevo que ahora controla él y saca más del 5, el presidente Fernández para las elecciones del 24, que son las verdaderas elecciones para las que él se está preparando, tendría dinero, tendría financiamiento público. Si se va por los partidos que le apoyan, no tendría financiamiento público porque sería o del PRSC, que solo no sacaría gran cosa, o de la Fuerza, u otro. Entonces, cuando se ataca a la Fuerza del Pueblo, se ataca para evitarle el financiamiento al presidente Fernández en la elección del 24, porque esta elección está literalmente decidida a favor de Luis Abinader. Bueno, ¿y por qué usted va a votar por Luis Abinader convencido de que es el candidato que tiene respaldo de las mayorías? Completándote la aclaración anterior, ¿qué es lo que ocurría? La última vez que estuvimos en este programa, yo te analicé que las encuestas daban a Luis Abinader encima. Pero cuando tú sumabas a Fernández y a Gonzalo, Fernández aún en el PLD, daban mayoría. Y que el PLD era más grande que el PRM. Hoy, en este siguiente programa, eso ha cambiado. Hoy, el PRM como partido, por primera vez, es más grande que el PLD. En consecuencia, hoy, no solo es que Luis ya ronda entre 45 y 50, lo que quiere decir que cuando tú pones los votos efectivos y quitas la abstención, Luis se va en primera vuelta. Porque la gente que no sabe leer las encuestas ve los números y comienza a escribir tonterías. No. Cuando tú tienes un candidato que tiene 45 y los otros suman 43, ese individuo se va en primera vuelta porque los indecisos hacen que 45 sea más del 50 de los votos efectivos. En consecuencia, hoy Luis se iría en primera vuelta. Pero hoy, la garata con puño por el voto del PLD que existe todavía entre Fernández y Gonzalo sigue en unas encuestas una semana, todavía Leonel te sale encima de Gonzalo, en otras por 1.2 te sale Gonzalo abajo. En consecuencia, esa garata con puño que se va a extender hasta febrero o marzo, cuando se haga definitiva o no la candidatura del presidente Fernández, va a mantener a esas fuerzas incapaces de crecer, mientras que el otro está corriendo solo. Lo que ocurre hoy con Luis es que él está en el escenario corriendo solo, con más de la mitad del electorado que crecientemente cada día le ve como el único candidato más o menos seguro en el marco de lo que es la seguridad en el ambiente político. Porque entonces usted va a votar por Luis Abinader. Porque Luis Abinader es un candidato que está propiciando un cambio que yo creo que hace falta al país. Doctor Ángel Lockhart, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Brevemente, despídase de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una breve exhortación. Mi exhortación es a que no importa sus taras, confiemos en la democracia. La democracia hace sus propios ajustes. Incluso cuando está en momentos de quiebre, momentos de crisis, la sociedad dominicana tiene un momento de crisis institucional a través de los partidos políticos, pero es una sociedad que ha confiado en la democracia como sistema
y yo espero que ese sistema le brinde los correctivos. En cuanto al que reclama, el sector del pueblo mayoritario que reclama detener la corrupción y proceder a someter la corrupción a la parte jurisdiccional, a la justicia, eso también se va a producir, porque los cambios no se producen solos. Este cambio va a producir un cambio sustancial en el Congreso. Y cuando el Congreso tenga mejor calidad y más equilibrio, el Poder Ejecutivo y el Congreso servirán de contrapeso para que la justicia funcione. Hoy la justicia no funciona. Las causas son muchas, algunas de carácter estrictamente político, pero esas causas también variarán el año que viene, cuando el equilibrio de los poderes públicos se restablezca. Doctor Ángel Lockhart, muy agradecido. Nosotros creemos que tenemos que seguir haciendo frecuente estos análisis de la política nacional con un hombre como usted, con un constitucionalista como usted, un abogado en ejercicio, pero ante todo un defensor de la democracia y de la libertad. Le reiteramos que este programa continuará invitándolo para seguir conversando ante la familia dominicana en favor de su democracia. Y a ustedes, amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Ángel Lockhart, un hombre público comprometido con el fortalecimiento de la democracia y la libertad en la República Dominicana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el licenciado Orlando Jorge Mera, el delegado político del Partido Revolucionario Moderno, un líder político opositor también comprometido con el fortalecimiento de la democracia dominicana. Aeromundo.